tenía una cierta lucha. Y al igual, hermano, todos los días nos levantamos luchando con nuestra carne, ¿verdad? Para hacer las cosas, luchamos. Si somos honestos, hermanos, a veces dan ganas de quedarse acostados, ¿verdad? Pero es algo con lo cual tenemos que batallar. Y en estos dos versículos, hermanos, menciona algo muy importante sobre lo que Cristo hizo, y también, hermanos, a una motivación o una inspiración a hacer las cosas que Dios nos manda. Tristemente, hermanos, hay tantos malos testimonios de personas llamadas cristianas. Personas que usted ha conocido, a lo mejor le han causado un dolor en su corazón, o en su momento han sido nada más de simple mal testimonio. Recuerdo ahí en mi trabajo que hay muchas personas que dicen, oh, y mira, se dice cristiano, y mira, anda ahí de volado con otras personas, y son malos testimonios. Pero existen este tipo de cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa, y me puedo atrever a pensar, hermanos, que ni salvos son. ¿Por qué, hermanos? Porque tristemente dan mal testimonio, no han nacido de nuevo. Tenemos nuestra lucha, pero una cosa es tener una lucha y otra cosa es vivir descarriadamente. Amén. Amén. Pero hay falta de cristianos, hermanos. En sus actos dicen, ¿verdad?, lo contrario a lo que ellos nos quieren hacer creer. Es que somos cristianos. Pero la realidad, hermanos, no han conocido al Señor, y por este tipo de personas surge el dicho, y eso que son cristianos. Y de ellos, hermanos, lo podemos esperar. Amén. Esas personas que no conocen a Dios y que han sido de mal testimonio simplemente porque no han conocido a Dios, y no estamos juzgándolos. Un día ojalá se dé la oportunidad para ganarlos para Cristo. Pero se puede entender de ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque no han recibido a Cristo. Pero, ¿qué de nosotros, hermanos, como cristianos? Los que somos salvos, hermanos, tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué se espera de nosotros? Y es lo que vamos a ver un poquito acerca de estos dos versículos y darle una aplicación. En el versículo 1, hermanos, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y usted se ha de poner a pensar, bueno, ¿qué tantas cosas del Señor Jesucristo padeció en la carne? Y vamos a ver algunas cosas. Si me acompaña, hermano, ahí a Mateo capítulo 1, vamos a ir rápidamente, Mateo capítulo 1. Y en el versículo 23, hermanos, dice, la primera cosa que el Señor padeció en la carne. ¿Ya están ahí? Mateo 1, 23 dice la palabra de Dios. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La primera cosa que el Señor Jesucristo padeció en la carne, hermano, fue una humillación. Es algo denigrante, hermano. El Dios creador del cielo y de la tierra, hermano, venía a este mundo. Él estando en su trono, hermano, conocemos un poquito de la doctrina. Dice que Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. El hombre o el ser divino, hermano, el todopoderoso que nos ha creado el mundo y todo lo que en sí miramos y en sí lo que somos, venía a este mundo. Y para él era algo denigrante, hermano, tomar un cuerpo, tomar una carne y venir a padecer. Amén. Él dejó su gloria, hermano, dejó lo que él era para venir y poderse humillar por un propósito. Pero él padeció primeramente una humillación, un paso denigrante al convertirse y tomar forma de hombre. En Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos a ver qué otra cosa el Señor padeció en la carne, hermano. Lucas capítulo 2. ¿Están ahí? Amén. Lucas capítulo 2, el versículo 7, hermano. Lucas 2:7 dice así la palabra de Dios. Y dio a luz a un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Señor Jesucristo, hermano, después que se humilla, Él padece, hermano, pobreza. Cristo nació en un pesebre, hermano. ¿Alguno nació
pesebre de los que estamos aquí. Ninguno, hermano. Pero Dios, hermano, nació en un pesebre. La mayoría, hermanos, nacimos, si somos honestos, en hospitales. Y buenos hospitales. Amén. Rodeado de enfermeras, rodeado de doctores, rodeado, hermano, de tantas atenciones, aparatos tan sofisticados para estar esperándonos por si algo viene mal. Y ahí está, ¿verdad? En su momento, al que más mal le fue, hermano, nació con amén. Ahí rodeado de mamá, rodeada a lo mejor del esposo. Esta mujer trae a la luz a una criatura, pero esta criatura nace con ciertas atenciones. Amén. Ahora, el Señor, hermano, nace en un pesebre, rodeado de paja, rodeado de animales. Nadie, hermano, escuche bien, nadie de nosotros ha nacido en tal pobreza. Y Él era Dios, hermano. Amén. Nosotros por naturaleza somos pecadores, pero nosotros nacimos en lugares de verdad muy privilegiados. Recuerdo que en una ocasión, o varias las veces que acudimos a Veracruz, mi madre pasábamos en el camión y pasábamos por un edificio que decía Seguro Social. Y cada vez que pasábamos por ahí, mi mamá me decía, hijo, ahí naciste tú. Y cada vez que pasábamos parecía que nunca hubiéramos, y me volví, mira, hijo, ahí naciste tú. Y ahí naciste tú. Mi mamá le sentía un orgullo porque yo había nacido en un edificio grande cuando nosotros éramos de un país. Pero nací con ciertas atenciones. El Señor, hermano, nació entre paja, nació en pobreza. El Señor padeció, hermano, humillación. Él padeció pobreza. Unas horas después, hermano, algunos también creemos que pasaron unos años, pero Cristo también padeció algo. Mateo 2.13. Mateo 2.13. Mateo 2.13. ¿Ya están ahí? Después que partieron ellos, dice aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué, hermano? Para matarlo. Cristo, hermano, padeció en la carne persecución a temprana edad. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido persecución? A lo mejor nosotros, hermanos, un día tuvieron que nuestros padres mudarse porque andaban buscando la vida de nuestro padre. Pero la realidad es que nosotros a temprana edad nunca, hermanos, nos anduvieron persiguiendo para matarnos, pues no habíamos hecho nada. El Señor Jesucristo padeció humillación, padeció pobreza, padeció persecución, hermanos. Y estas cosas son las que el pasaje que leímos dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne ciertas cosas, y podemos meditar un poquito, hermano, lo que nuestro Señor Jesucristo padeció. Cosas que nosotros como pecadores nunca las hemos padecido. Cristo padeció persecución a temprana edad. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Todo esto, hermano, lo estoy enseñando porque quiero llegar a un punto, hermano. Pero antes teníamos que meditar un poquito en qué es lo que el Señor Jesucristo padeció en la carne. ¿Ya están ahí, hermano? Juan capítulo 7, el versículo 17. Dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. O si os hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Pero os dio Moisés la ley, si ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Y respondió la multitud, dijo, demonios tiene, ¿quién procura matar? El Señor Jesucristo, hermano, padeció en la carne algo denigrante, padeció pobreza, padeció persecución, pero también, hermano, Cristo padeció en la carne ofensas verbales. El Señor viene y dice, mira, tú tienes demonio. Lo ofendieron, hermano, al decirle que él tenía un demonio.
ofensas verbales. Se atrevieron a decirle al Rey del Rey, Señores, señores, demonio tienes, cuando eres santo, santo, santo. Amén. Es como, hermano, yo no sé, piensa en la peor ofensa que te pudieran hacer. Simplemente a lo mejor cuando vamos en la calle alguien nos enseña algún dedo de su mano y es ofensivo para nosotros. El decirle al Señor, demonio tienes, era una ofensa terrible, hermano. Pero él padeció ofensas verbales. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. En el versículo 28, hermanos, dice, ¿están ahí? Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero. Y le perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Cristo, hermano, padeció en la carne desprecio. El Señor, hermanos, iba a darles la salvación, pero ellos lo despreciaron. Dijo, mira, preferíamos que esos demonios estén, pero mejor, mira, apártate de aquí, Jesús. Mejor vete. Y hermanos, mira, si somos honestos, cuando tenía yo alrededor de unos 15 años, fui a la casa de una de mis primeras hermanas. Una hermana que tenía yo, pues, en la carne de parte de mi papá. Está muy larga la historia, espero que ya lo hayan interpretado, pero tengo medios hermanos como 25, ¿verdad? Y fui a la casa de mi hermana, y por llevar mi hermana me llevaba a una boda de esta hermana. Y recuerdo, hermano, que ellos estaban enojados con nosotros porque pensaban que el menor, ¿verdad?, estaba en su familia. Pero al último le resultó otro, más menor. ¿Amén? Y ellos se molestaron, dijo, ¿qué pasó aquí? Y significa que nuestro padre fue infiel a nuestra mamá y se fue y estuvo con otra persona. Pero gloria a Dios por eso, por estoy aquí. Amén. Y cuando fui a esa boda, hermanos, estaban todas las familias allí, y yo era la primera vez que iban a tener un encuentro con el más pequeño y también el más guapo. No, es cierto. Iban a tener un encuentro, hermano, conmigo. Yo iba un poco, pues, con temor, ¿cómo me va a recibir la otra familia? Y cuando se sentaron todos a la mesa, empezaron a servir. Y cuando me tocó que me sirvieran a mí, me pasaron por alto. Y hubo en mí una incomodidad. Y mi hermana, la mayor, a ella sí la quería porque había sido la primera, me pasó su plato y luego le llevaron un plato a ella. Tenía 15 años, 14, 15 años, yo me sentía, hermano, despreciado. Me levanté, hermano, y dije, mi hermana, dame para el camión, yo me voy. Me dijo, no, hermano, quédate, espérate, hermano, ¿cómo te vas a ir 15 años en el camión para...? Yo me voy. Me indigné, hermanos, porque me hicieron sentir mal, sentí un desprecio. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, cuando usted llega a un lugar y puede sentir un desprecio. Pero, querido hermano, Cristo también padeció desprecio. Y Él padeció, hermano, y puedo meditar un poco y decir, el Señor Jesucristo padeció por mí, o padeció Él en la carne humillación, padeció en la carne pobreza, padeció en la carne persecución, padeció en la carne ofensas verbales, pero también padeció desprecio.
Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Estamos viendo un poco, hermanos, de los padecimientos de Cristo en la carne. Ya están ahí, hermanos, Lucas 22, el versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Cristo padeció, hermanos, en la carne traición. Yo no sé si ustedes han experimentado, hermanos, en la carne lo que es la traición. Tal vez hemos experimentado la traición, hermano, de algún amigo, de alguna persona, hermano, que nos traicionó. Pero si somos honestos, hermano, Judas era uno de los más cercanos a Jesús. Era la persona que tenía cierta cercanía, ¿verdad?, con nosotros para poder llevar a cabo su ministerio. Pero hermanos, podemos entender si alguien nos traiciona, aquel hombre que está un poco lejos de nosotros. Pero hermanos, cuando nos traiciona a alguien muy cercano, hermanos, eso duele mucho. Cuando, querido hermano, en los problemas matrimoniales, hermano, pudiera traicionarnos cualquier cosa, pero cuando nos traiciona nuestra cónyuge, es algo muy fuerte. Amén. El Señor padeció traición, hermano. De aquellos que eran sus discípulos, de aquellos que andaban junto con Él, recibió una traición. Yo sé que a lo mejor algunos dicen: hermano, eso ya estaba preparado por el Señor, porque esa era parte de su ministerio, pero fue traicionado. Amén. Marcos capítulo 14. Vamos a Marcos capítulo 14. Ya casi termino, hermano, con lo que el Señor padeció en la carne. Marcos capítulo 14. Marcos. Ya están ahí, hermano. El versículo 50, hermano. Amén. Dice así: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hablando del contexto, hermano, cuando vienen y lo besa, ¿verdad?, Judas, y lo entrega, y dice que todos los discípulos huyeron. Cristo padeció abandono. Hermanos, cuando Cristo más los necesitaba, cuando Cristo estaba padeciendo algo, empezaba a pagar, ahora sí, la culpabilidad del hombre, sufrió un abandono. Cuando dijo: no, Señor, yo a la muerte voy contigo, Señor. ¿Se acuerdan de Pedro? Yo a la muerte voy contigo, Señor. Y antes dijo: pero antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cristo padeció en la carne, hermanos, abandono. Tal vez usted diga: estaba escrito por él lo sabía, sí, ciertamente, pero no lo había sentido, hermano. No había sentido, no lo había experimentado. Pero Cristo padeció en la carne abandono. Marcos capítulo 15, ahí mismo un poquito más adelante, versículo 16. Dice así Marcos 15, 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas hacían reverencia. Entonces, después, de haberle esclarecido, le desnudaron de púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo padeció en la carne insultos. Ven, hermano, que humillación parecida. A ver, ¿quién te golpeó? ¿Acaso el Señor no sabía quién lo golpeaba?
Él recibió o padeció en la carne insultos, golpes, lo escarnecieron. Pero no tan solo eso, hermano. 15, versículo 34. 15, 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí. Lama sabactani. ¿Qué traducido es? Dios mío, Dios mío. ¿Por qué no? La Escritura enseña, hermanos, que nuestro Dios padeció el abandono de su propio Padre. La primera vez en la historia que se separaba el Padre de su Hijo. No hay palabras para poder describir eso, hermano. Ciertamente Él estaba ahí siendo crucificado y sabía que tenía que pagar, pero no lo había experimentado, mucho menos la ayuda de su Padre. Cuando Cristo estaba en la cruz, hermano, el pecado de la humanidad vino sobre nosotros, sobre Él, perdón. El pecado de nosotros fue sobre Él. Y la deidad, el poder de Dios tuvo que abandonar a su Hijo. Por eso clamó, Señor, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cristo padeció, hermano, en la carne el desamparo de Dios por ti y por mí. Pero después de estos versículos, hermanos, del primer versículo que leímos, viene la otra parte. Escuche bien, hermanos, el pecado y la muerte fueron vencidas. Amén. El pecado y la muerte no fueron vencidas. Él tenía que haber pagado eso, pero le costó algo. Vean Primera de Pedro, donde empezamos. Primera de Pedro. Y vamos a leer el versículo 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro, ¿está ahí, hermano? Primera de Pedro 4. El versículo 1. Porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, por quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el Señor Jesucristo padeció tantas cosas, hermanos, para librarnos de la muerte, para librarnos de una condenación, para darnos una vida abundante. Pero tristemente, hermanos, hay una respuesta, y es lo que vamos a mirar ahorita. En el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que nos resta. Para no vivir el tiempo que nos resta, ¿en dónde, hermanos? En la carne. Pensé, hermanos, en lo injusto que somos. Pensé en lo injusto que somos, hermanos. Me convertí a los 24 años, yo no sé, en diferentes edades aquí a las cuales nos convertimos, pero la realidad es que, decía Pastor ese rato, muchas veces echamos a la basura, desperdiciamos parte de nuestra vida haciendo lo que queremos porque tenemos ignorancia o simplemente porque deseamos satisfacer nuestras concupiscencias. Pero dice la Escritura, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne. Muchos de nosotros, hermanos, gastamos mucho tiempo de nuestra vida haciendo cosas vanas. En la borrachera, en la drogadicción y tanto, hermano, y venimos a pedir y gloria a Dios, pero ese tiempo ya no regresa. Ya pasó, ya quedó atrás. Y el Señor lo único que está diciendo, mira, eso ya no tiene remedio, lo que ya no se hizo, no se va a hacer, ya quedó en el olvido, pero hay algo que resta, y ese es nuestro tiempo, el tiempo de vida. Para no vivir el tiempo que nos resta, dice. Muchos somos, hermanos, como ese hijo pródigo. Nos gastamos parte de nuestra vida en los deseos de la carne, adulterio y fornicación, y conocemos muchos más pecados. Pero el Señor nos pide el tiempo que nos resta. Dice el tiempo que nos resta para no vivir conforme a la concupiscencia de los hombres. El tiempo que nos resta, hermanos, es el día de hoy. Amén. Porque dice la Escritura que nadie sabe lo que trae el día en sí. Ahorita estamos, mañana ya no sabemos.
El tiempo que nos resta, querido hermano, es el minuto que está por delante, el día que está por delante, el mes que está por delante, el año que está por delante. Ese es el tiempo que nos resta, hermano. Muchos de nosotros como cristianos, hermano, vivimos enfrascados, hermano, en lo que ya no hicimos. Vivimos pensando, es que no hice aquello, es que no hice el otro, hermano, ya eso quedó en el pasado. Pero el Señor dice, mira, yo tan solo quiero que me des el tiempo que te resta. Y dice ahí, los hombres cristianos tenemos, queridos hermanos, que vivir el tiempo que nos resta para la honra y la gloria de Dios. Amén. Dos cosas, hermanos, que yo quiero mostrarles en cómo podemos, hermanos, vivir el tiempo que nos resta conforme a la cómo vivir el tiempo que nos resta conforme a la voluntad de Dios. Hay muchas más, pero quiero mostrarles simplemente dos, hermanos. Primeramente, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Están ahí? Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. No desecho la gracia de Dios, por si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo que, queridos hermanos, ¿cómo podemos nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios, hermano? Es crucificando, hermanos, nuestra carne. En Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Escuchen bien, hermano. Si nosotros, hermano, podemos entregar el tiempo que nos resta, hermano, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, estaremos dando honra y gloria a Dios. Amén. Hermanos, ¿qué significa, hermano? El apóstol Pablo estaba diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando nosotros recibimos a Cristo, queridos hermanos, ese día nosotros morimos. Amén. Ese día, queridos hermanos, hasta el bautismo representa, dice, que en su momento es una muerte, una sepultura y una resurrección. Dice, ¿para qué? Para andar en vida nueva. Amén. Ya no conforme a la concupiscencia de los hombres, dice, sino ahora conforme a la voluntad de Dios. Ya lo que pasó, pasó, hermanos. Y no lo podemos regresar. Pero dice Dios, yo demando, si yo padecí tantas cosas en mi carne, padecí persecución, padecí en su momento el despojarme de mi reino, padecí en su momento una separación de mi padre. Lo mínimo que te pudiera pedir es darme el tiempo que te resta. El Señor, hermanos, nos dio tantas bendiciones por su parte, por sus padecimientos. Pero morir al mundo, hermano, no todos queremos. Nos atrae el mundo, hermano. Nos hablan de ganar almas, hermano, y hace mucho sol. Oh, mi hermano, necesitamos ir a visitar una familia y no queremos, hermano. Pero, ¿por qué? Porque seguimos viviendo, hermano, inclinados a las cosas del mundo. Y dice, tenemos que declararnos muertos, hermano, para las cosas del mundo, pero vivos para la causa de Dios. Amén. Considérate muerto, hermano. Considérate muerto. Ahí habrá personas que vendrán y dicen, oye, mira, vamos a hacer esto, espérate. Mira que vamos a echarnos una caguama, decimos allá en México, ¿verdad? Es que eso no, ya no es para mí. Amén. O que mira que vamos a tal lugar para divertirnos, eso ya no está para mí. Mi deber está en mi casa con mi esposa y con mis hijos. Amén. A las cosas del mundo. Amén. Considérate muerto, hermanos, para el adulterio. Considérate muerto, hermano, para los pleitos. Considérate muerto, hermano, para todas aquellas cosas que desagradan a Dios. Piensa, hermano, o pensemos en lo que Él pagó por amor. Amén. Pensemos en eso, hermano. Todas las cosas que Él padeció,
las padeció porque nos ama. Y porque Él quiso que nosotros tuviéramos esa vida eterna, hermano. Pero qué ingratos seríamos, hermano, si nosotros ahora ya nos gastamos parte de nuestra vida. Uno dice, hermano, yo quisiera haber conocido del Señor más temprano, no hubiera cometido tantos errores. Querido hermano, ya eso pasó. Dale el tiempo que te resta. Ya no hay solución. Por eso dice el Señor, para no vivir el tiempo que nos resta conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y concupiscencia, hermano, hay muchas. Son innumerables, no. Es simplemente el deseo de ir a hacer lo malo. Y de ahí saque una lista si usted quiere. Pero dice, ya es tiempo. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la silla, en concupiscencia, embriaguez y abominables idolatrías. Dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos la misma carrera de desilusión y os ultraje. Vas a padecer en la carne, hermano, que te abominen, que te digan, hey, cristianito, vas a padecer tantas ofensas, hermano, pero gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Lo hizo por amor. En una ocasión, hermano, un familiar que nos conocía a nosotros, y fui y dijo, hermano, no sé si ella se salva, no sé si, pero ella tenía cáncer. Su cáncer empezó, hermano, en el estómago y terminó, hermano, brotándole su cáncer por su pierna. Cuando yo fui al hospital y la miré y ella estaba esperando a alguien, un cristiano, alguien que le hablara de Dios, y cuando llegué le agarré su mano y le pregunté su nombre y me dice, lo primero que uno como cristiano hace es asegurarse que esa persona se salva. Amén. Que realmente ya no hay solución, ya al menos la pura gracia y misericordia de Dios la pudiera levantar, pero nosotros, hermano, a veces pues lo vemos en la condición y somos faltos de fe, y lo único que queremos es asegurar que esa persona si muere, que vaya al cielo. Y lo primero dije, hermana, ¿estás tú 100% segura que tu alma iría con Dios? Me dijo, sí, hermano. Yo soy salva, era de otra denominación. Yo soy salva, hermano. ¿En qué te puedo ayudar? Me dijo, hermano, tengo miedo. ¿Miedo a qué, hermano? Dijo, tengo miedo a enfrentarme a Dios. Pero eres salva, hermano. ¿Por qué tienes miedo a enfrentarte a Dios? Dijo, porque sé que no hice lo que tenía que haber hecho como cristiano. Sé que tenía que ganar almas, dijo, y no lo hice. Sé que tenía que ser más fiel a la iglesia, no lo hice. Así es. Sé que tenía que haber sido fiel en mi dar y no fui así. Pero su mentalidad, hermano, estaba en el pasado, en lo que ya había pasado. Y querido hermano, ya no se puede hacer nada con lo que ya pasó, ya eso ya quedó en el olvido, pero aún tienes vida. Dale el tiempo que te resta a Dios. Háblale a los doctores, dile a las enfermeras de tu Dios, dile que Él te salvó, dile que Él te perdonó. Amén. Y sirve el tiempo que te resta para la honra y gloria de Dios. Amén. Hermano, estamos esperando a veces, hermano, a que estemos ya en un hospital para hacer algo para Dios. ¿Cuántos se sentó aquí? Y mencionaba, hermano, que un día estaremos en el colegio, hermano. Hijo, acuérdate de tu Dios, los años de tu juventud. No sea que mirando los días malos digas en ellos no tengo contentamiento. Tristemente, hermano, un día estaremos nosotros también. Pero nuestro gozo, nuestra alegría se va a nutrir por lo que nosotros hicimos mientras damos tiempo al tiempo que nos resta. Pero si nosotros vivimos, hermanos, así, aún ya por todo lo que vivimos en el mundo, venimos a Cristo, hermanos, y dar el tiempo que nos resta a la concupiscencia de los hombres, creo que es el más dolor, el profundo dolor que Dios tendrá al ver a sus hijos. ¿Cierto? El tiempo que nos resta. No conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. A una pregunta más, ¿le ha preguntado a Dios, Señor, cuál es tu voluntad cuando estés tentado en hacer lo contrario a lo que no me dice? Le ha preguntado, Señor, ¿es tu voluntad, Señor? Yo me quedé aquí cuando es día de ganar algo.
Señor, es tu voluntad, Señor, que yo tenga que ayudar a mi prójimo cuando más necesita. ¿Cuál sería la respuesta de tú sabes? ¿Cuál es mi respuesta? Tú sabes cuál es mi respuesta. No me tienes que preguntar eso. Lo que quiero es que vivas el tiempo que te resta. ¿Cuánto, hermano? Hermano, yo ya soy anciano. Dale el tiempo que te resta. Eres ya un adulto, hermano. Dale el tiempo que te resta. No importa, hermano. Mira, la muerte llega, hermano, sin avisar. Amén. El tiempo que te resta, hermano, a ti es el mismo tiempo que me resta a mí. Pero lo más importante, hermano, es que nosotros meditemos y hagamos una convicción de decir, Señor, tantas cosas ya padeciste en la carne, Señor. Por librarnos, somos libres, hermano, vamos al cielo. Tenemos un Padre eterno, hermano, tenemos una vida abundante en Cristo Jesús. No sería justo, hermano, darle a nuestro Dios el tiempo que nos resta. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Así. Dale el tiempo que resta, Señor, hermano, con todo tu ánimo, con toda tu gana, con toda tu fuerza. Él lo merece. Que Dios nos ayude. Amén. Todos cerrados, todos cerrados. Vamos a orar. Esto de Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Nosotros hermanos de este mismo pensamiento. O quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, hermano, para no vivir el tiempo que nos resta, conforme a la concupiscencia de los hombres, pero conforme a la voluntad de Dios. Querido hermano, yo quiero hacer esta invitación. ¿Por qué no se levanta el estudio bien? Yo se la tarde, hermano. Y está hablando. No te detengas. Deja mi vida en el Señor. La verdad es que sí. No he dado de mi esfuerzo, no he dado de todo lo que yo debería de hacer, pero aquí estoy. Pero ven, nadie te va a avergonzar. ¿Por qué no venir aquí al altar y decirle, Señor, ayúdame a vivir el tiempo que me resta conforme a tu voluntad? Conforme a tu voluntad. Dios es bueno, hermano. El tiempo que nos resta, no nos pide mucho. Todo el tiempo que nos resta. ¿Cuál no es, hermano? No sé. No sé cuánto es el tiempo. No sé cuánto es el tiempo que me resta a mí. Pero debe haber en nuestros corazones, hermano, decir, Señor, si hoy es el último día de mi vida, quiero vivirlo conforme a tu voluntad. Si son unas horas, Señor, que no sé, también las quiero vivir conforme a tu voluntad. Te lo merece, hermano. Fue suficiente con lo que él padeció en la carne: desprecio, traición, estar separado de su padre y a pagar un precio que no le tocaba pagar. Pero puedo pensar, hermano, si él desde el cielo nos viera y decir, ¿por qué está viviendo todavía haciendo las cosas de los deseos del hombre, del cual no le nada? Habrá alguien esta mañana que diga, hermano, yo no sé ni a dónde voy a ir cuando yo muera, pero yo quisiera recibir hoy al Señor Jesús como mi Salvador. Habrá alguien así. Si usted no está seguro de su destino eterno, levante su mano y diga, hermano, yo no sé, pero yo quiero ser salvo, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Habrá alguien así. Habrá alguien así. Yo seré el lugar con todos. Digan, hermano. Gracias, Señor, por hablarnos de no recordar, vivir en el pasado. Cuando tú nos has dado vida en abundancia, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir el resto que nos queda de vida, a glorificar tu nombre con nuestras acciones, reacciones, y vivir, Señor, a tu lado.
que conocen, nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, escuela. No es fácil vivir en esta carne. Tenemos que pasar muchas aflicciones como